cumpliendo 10 años. 10 años en los que en el mes de junio el Señor hizo realidad uno de los sueños de Él, porque sabemos que todas las cosas son de Él y para Él, ¿sí? Y abrió las puertas de su amada iglesia, el Camino de Viento. Así que este año estamos festejando, empezamos ya, porque así es, todo el año es de festejo, ¿por qué no? Dicen por ahí que luego hay cumpleaños que parecen cumpleaños de pueblo, porque duran un mes antes y un mes después, no importa, ¿verdad? Pues qué padre, por así es con nuestra iglesia, todo el año va a durar su festejo, y qué mejor manera de festejar estos 10 años que compartiéndote la palabra, dándote lo mejor que nosotros podemos ser ese instrumento para ti. Y sabemos que durante estos 10 años Camino de Viento, una de las cosas que no ha hecho es manipularte el Evangelio, es manipular la palabra que el Señor siempre ha dado para ti. Hemos tratado de ser fieles a su palabra, sin manipulaciones, ni mentiras, ni tratar de sacar un extra para nosotros, un convenio para nosotros, porque es el Señor el que da, el que quita, el que hizo esta iglesia, y en el momento que Él quiera la puede quitar y puede hacer con su iglesia lo que Él quiera, porque Él es el creador de Camino de Viento. Y bueno, durante todos estos años hemos tratado de darte una palabra, de instruirte, una palabra que te lleve por mejor camino, que te haga la vida de por sí. El vivir en esta tierra de paso ya es bastante difícil, muchachos, ¿cierto o no? Lo hace difícil nuestros pesares, nuestras enfermedades, todo aquello que venimos cargando, los problemas familiares, nuestros propios problemas. Y lo que hemos tratado de hacer es darte siempre una palabra de instrucción para que te sea más ligero el caminar en esta tierra, para que puedas encontrar esa llave mágica que te lleva a caminar pues más tranquilo en esta tierra, en una constante tal vez de tranquilidad, de paz. Lo sabemos que los problemas no se acaban, pero sí sabemos que el Señor es fiel y que junto con el problema Él siempre nos va a dar la solución, siempre y cuando estemos tomados de la mano del Padre, pues para poder escuchar de su palabra, para poder escuchar de su instrucción y la voz tenue del Espíritu Santo. Siempre les digo a las mujeres, tienes que quitar todo el ruido que hay en tu mente. ¿Y cuál es el ruido de la mente de nosotros? La angustia, la desesperación, el afán de allá afuera, el temor, el que no se hacen las cosas como nosotros queremos, el que nuestra voluntad no la vemos que está hecha. Señor, yo te pedí que este vaso me lo medio llenaras, y mira cómo me lo estás dando y no nos gusta. Ese es el ruido que traemos, y con todo ese llenar en nuestra mente, claro que cuando necesitamos escuchar la instrucción y la voz del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Pues de plano no la escuchamos, o cuando la escuchamos, ay, pues fíjate, eso no es, sí, tienes que hacer las paces con tu amiga, no, estás equivocado, Señor. Y entonces hasta rechazamos la instrucción del Espíritu Santo. Y bueno, hoy precisamente también te quiero compartir una de esas llaves. Una vez alguien me preguntó, pastora, es que si hubiera una llave mágica para poder encontrar la buena voluntad, para poder encontrar lo bueno aquí en esta tierra, ¿cuál sería? Y entonces yo pensé, se me quedó mucho esa parte de la llave mágica. Pues yo te diría una cosa, la principal llave mágica sería llenarte de las palabras de Dios. Porque cuando tú y yo nos llenamos de las palabras de Dios, ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Pero hoy te traigo, pues vamos a llamarla así, una de esas llaves mágicas. Déjame empezar esta prédica, y si me acompañas en una pequeña oración, pon tus manos en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús,
Hoy te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable a nuestro corazón, que quites todo ese ruido de nuestra mente para poder escuchar la voz tenue del Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, el que nos hable, el que ponga esa semilla y se quede plantada como una tierra fértil en nuestro corazón, Señor. Haz de nosotros esa tierra fértil. No nos permitas salir igual, porque tu palabra fue y será la misma, de tranquilidad, de prosperidad, pero sobre todo de bendición para nuestra vida, de transformación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues quiero empezar. Esta prédica la titulé, una nueva forma de vivir. ¿Sí? Y ahorita te vas a ir viendo por qué la titulé así. Quiero empezar con estos salmos y este evangelio. Dice el Salmo 119, 67. Escúchame. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Quiero que veas en estos dos salmos, el salmista resalta dos palabras, una misma palabra en los dos salmos, la palabra humillado. Así que quiero que te la vayas guardando. Y en el Evangelio de Mateo 11, 29 dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Y en este evangelio nos menciona la palabra humilde. En los salmos el salmista nos menciona la palabra humillado. Y el salmista, el evangelista Mateo nos habla acerca de la palabra humilde. Y estas dos palabras te las quiero unir, porque la palabra humilde y la palabra humillado van juntas. Y ahorita vas a ver por qué. Dice, la humildad, te saqué dos significados. Uno que viene del diccionario RAE, que quiere decir el diccionario de la Real Academia Española, y dice, viene del latín humilis, actitud de la persona que no presume de sus logros. Escucha y ve escuchando bien lo que significa. Reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. Y ahora te voy a leer el significado en un diccionario bíblico. Dice, la persona humilde es la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas. Y entonces ejecuta el acto de humillarse. Y esto me lleva, entre paréntesis, a recordar la historia, no sé si ustedes la sepan, los servidores, espero se acuerden de la historia de Bernabé. Bernabé era discípulo de los discípulos y él siempre le abrió el paso a Pablo. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que Pablo, te acuerdas que la Biblia menciona, llenaba los estadios, llamaba a mucha gente, pero no era él el que se encargaba de reunir a la gente, de preparar los estadios? Era Bernabé el que se encargaba de prepararle el camino a Pablo. ¿Y cuándo habías oído que él era el que había hecho esto? Y Bernabé se replegaba, Bernabé se hacía a un lado, él no recibía los aplausos, él no recibió el reconocimiento. ¿Quién es el que lo recibió siempre? Pablo. Y así eso es humildad. Yo me quedo, están parecidos, pero yo me quiero quedar en este momento con el significado del diccionario bíblico, que dice la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden. Pues, ¿qué te pasa, niña tonta? Yo soy tu madre y me debes respeto. ¿Qué te pasa, escuincle? Ya si seas un viejo, yo te agarro a palazos. Oye, que soy tu marido y me debes respeto. Oye, que soy tu mujer y me debes respeto.
cosas. Soy tu jefe y lo que yo te diga vas a obedecerme. Tantas cosas que hacemos y exigimos. Dice que no exige los merecimientos que le corresponden. Yo logré, esta iglesia está levantada gracias a mí. Tu familia, mamacita, tu familia come gracias a mí. Oye, tu marido sí ya no está de borracho, gracias a mí. Oye, tus hijos ahorita ya van por buen camino, gracias a mí. Ah, sí. Y el Señor te dice, ¿y yo dónde quedo? Dice, o que renuncia a ellos por amor a otras personas. Por eso vuelvo a traer a este discípulo de los discípulos. Por eso vuelvo a traer el corazón de Bernabé, porque Bernabé renunció a todos los halagos. Bernabé renunció por amor a Pablo a todo lo que le daban y lo exaltaban para que la obra del Padre siguiera. Y entonces ejecuta el acto de humillarse. ¿Me puedes poner humillarse? Humillarse, igual en el diccionario RAE, quiere decir latín, humillare, postrarse, inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión y acatamiento. ¿Qué es acatamiento? Es aceptar las reglas que te están poniendo. Humillarse, en el diccionario bíblico dice, ante la grandeza y santidad de Dios, lo que corresponde al ser humano es adoptar una actitud de rechazo a toda pretensión u orgullo, inclinándose ante Él en pleno acatamiento de Dios. Humillarse es inclinarte ante el Señor en pleno, ¿qué es acatamiento? En plena obediencia al Señor. Y yo creo que la prédica de hoy lo podríamos llevar con los salmos y el evangelio y estas dos palabras. Pero yo encontré en la Biblia, si me pasas la siguiente, George. Yo encontré en la Biblia una historia que nos habla acerca de precisamente esta humildad y esta humillación que tú y yo debemos de tener para recibir un favor del Señor. El salmista en los dos salmos que vimos nos habla de humildad y de humillación, y déjame decirte que por eso escogí este título. Si me regresas a los salmos, George, por favor, fíjate lo que dice el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y el aprender tus estatutos, ¿qué te lleva? A tener una vida diferente, a una nueva forma de vivir. Cuando tú y yo aprendemos a ser humildes de corazón y a humillarnos, por supuesto que nos va a llevar a una nueva forma de vivir. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer lo que el Señor nos está diciendo. Por supuesto que nos va a llevar a ser diferentes, porque nos va a hacer escuchar y obedecer todos los estatutos que el Señor nos está dando. Y Él no nos da su palabra para que nos vaya mal, sino para que nos vaya bien. Pero la mente humana pequeñita, sobre todo cuando somos jóvenes, que nos sentimos Superman y la Mujer Maravilla y que nada nos va a pasar, ¿sí? Entonces estamos así tan renuentes a escuchar la instrucción del Padre, que decimos, pues que tanto es tantito, pues vamos a probar, pues vamos a hacer. ¿Qué te pasa? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y cuando hay un orgullo y una soberbia sucede lo mismo. No hay humildad, no estás renunciando a no inclinarte ante el Señor, no estás renunciando a tu orgullo y a tu soberbia. Y entonces el salmista, déjamelo yo un ratito. El salmista nos enseña que cuando tú y yo seguimos estos dos salmos, por ejemplo, nos lleva a un lugar nuevo. Porque cuando tú y yo aprendemos a escuchar las palabras del Padre, aprendemos aún mayor a obedecerlas, nos va a llevar a un nuevo lugar de vida, nos va a llevar a un lugar nuevo de habitar y de estar simplemente, porque tu simple estar en un lugar con los estatutos puestos en tu corazón de Dios te va a hacer estar diferente. Y puedes estar, los jóvenes sobre todo, pueden estar metidos en la inmundicia del mundo, pueden estar por ahí sin
estar metidos en la inmundicia del mundo, sin ser atrapados. ¿Por qué? Porque cuando tú pones tu humildad en tu corazón para recibir la enseñanza del Padre y te humillas ante Él para hacer y obedecer sus estatutos, entonces tu vida empieza a cambiar, empiezas a tener un nuevo lugar, te da un respiro en tu vida. Dice el Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado descarriados en la palabra del Señor? No lo obedecemos. ¿Y sabes qué es lo peor? Peor aún es que queremos hacer nuestra voluntad y no la del Padre. Porque la del Padre se tarda. Porque la del Padre no tiene la forma que yo quiero. Porque la del Padre no es lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sabes que la voluntad del Padre es diferente a la tuya y a la mía? Porque Él sabe lo que mejor nos conviene. En el momento, en el tiempo y en la forma. Él sabe lo que mejor nos conviene. Y muchas veces no lo queremos aceptar, no lo queremos hacer. Y por supuesto que nos trae una madurez espiritual. Sí, señores, porque ¿sabes qué? Cuando tú escuchas y obedeces los estatutos del Padre, se te abre tu mente espiritual, se te abren los ojos espirituales. Y entonces ya no vas a ver solamente lo que la carne siente, sino vas a ver más allá. Vas a dejar de estar criticando a tu marido, vas a dejar de estar criticando a tu esposa, de estar juzgando a tus hijos, de estar juzgando a toda la gente que está a tu alrededor, porque sabrás entonces que todo lo que está pasando es por la voluntad del Señor. Por supuesto que empezamos a recibir una madurez que antes no teníamos. El salmista le pasa esto. El salmista nos lo deja ver porque nos dice, ahora guardo tu palabra. Dice, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Y así es. Pero dice, ahora guardo tu palabra. Sí, dice, nos enseña y lleva nuevas formas de hacer las cosas. Nos enseña que quizá la manera como hemos vivido no ha sido la mejor. ¿Cómo has vivido tú? Hasta ahorita, ¿cuántos años llevas conociendo del Evangelio? ¿Cuántos años llevas escuchando del Padre? Las instrucciones del Señor. Y dime, ¿cómo has vivido en todo este tiempo? ¿De verdad? ¿Has humillado tu corazón para recibir la palabra del Señor? ¿Has tenido un corazón humilde? Yo he aprendido en estos años que tengo en el Evangelio que nunca se es grande en edad o que se tiene los suficientes años en el Evangelio para no seguir recibiendo de la palabra, para no seguir aprendiendo de la palabra, a través de quien sea. Porque el Señor siempre tiene algo que enseñarte. Y decían cuando estábamos en nuestra formación y de liderazgo, nos decían, es que aunque sea el amén, es para ti, pero así es. No importa los años que tengas de edad, no importa los años que tengas en el Evangelio, aunque sea el amén, lo puedes aprender de quien sea, siempre y cuando tengas un corazón humilde para recibir la instrucción del Padre a través de quien sea. O sea, ¿tú me vas a enseñar? Por favor, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Ay, tan poquito. Es que tengo 3 meses que entré y tengo una palabra para ti. Ah, así ándate. No, eso no es tener un corazón humilde. Eso es tener un corazón lleno de orgullo y de soberbia. Y hoy te lo digo, no importa dónde vayas, caminando donde vayas, donde te desenvuelvas todos los días, siempre debes estar atento, siempre debes estar atenta, con tus oídos espirituales abiertos a escuchar todo lo que pasa a tu alrededor, todo lo que el Señor te manda a través de la gente, porque a veces el Señor te habla a través de quien menos te imaginas. Pues no puede hablar el Señor al profeta a través de la quijada de un burro. ¿Y tú y yo qué somos para que no nos hable con la persona más pequeña? Te lo vuelvo a repetir. No importa el tiempo que lleves de evangelio, no importa la edad que tengas.
Eso es algo imperante, porque el Señor Jesús estuvo con un corazón humilde todo el tiempo. Pues nos lo está diciendo en Mateo: ser manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y bueno, ahora sí regresarme a Agar. Y entonces te contaba lo siguiente. Yo vi esta parte, esta historia, en donde se me hizo muy buena para compartirte esta parte de humillación, de humildad y de humillación, que tal vez tú y yo nos falta, por supuesto que nos falta, porque si no nos faltara, no estuviéramos padeciendo las cosas que estamos pasando, al menos no de la manera que lo estamos haciendo. No sé si ya has escuchado de Agar. Agar es una mujer egipcia, mejor conocida como la mujer que le puso nombre a Dios, porque Dios le hablaba a través de un ángel en una fuente, en un pozo, y ella le puso el nombre de El Roi. A esa voz que ella sabía que era Dios, ella le puso el nombre del Roi, que quiere decir el Dios que me ve. Yo simplemente ya con este nombre de el Dios que me ve, yo digo, Señor, a mí me hace temblar, porque digo, todo el tiempo nos estás viendo, todo el tiempo. Y Agar, como bien lo sabes, quien no ha escuchado de la historia, era la esclava de Sarai, ¿sí? De Sarai y de Abraham, y cuando Sarai pues no podía tener hijos. Entonces, si tú quieres leer toda la historia, vete a Génesis 16. Acuérdate que siempre te vamos a dar te vamos a dar versículos algunos para exhortarte a que tú vayas y busques, tengas un tiempo con el Señor y busques la palabra completa de lo que te estamos hablando. Y en este caso te quiero decir que te puedes ir al Génesis 16, ahí vas a encontrar toda la historia completa. Ahorita me voy a hacer referencia a Génesis 16, 4, 5. Fíjate lo que dice. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Cuando Sarai ve que no puede tener hijos, ella tenía al lado a su esclava Agar, y le dice a Abraham: te doy a mi esclava para que puedas tener descendencia, para que puedas tener hijos. Y bueno, pues Abraham, ni tardado ni perezoso, dijo: pues venga, chepa acá. No se negó, y Agar, imagínate, esclava, de haber estado guapa, no sé, pero Abrahamcito nada equivocado, pero dijo: bueno, pues me sacrificaré, y que se sacrifica el Abrahamcito, y entonces que se echa el plato a Agar, y bueno, pues que queda embarazada Agar. Pero eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario, donde yo aquí empato con esta plática, es que Agar se ve bendecida por el Señor, ¿sí? Primeramente en el momento en que su ama la escoge para estar con su marido y tener la descendencia de su marido a través de ella, pero Agar no lo sabe ver. Agar no sabe ver esa parte, esa bendición que el Señor le estaba dando. Y Agar entonces entra en orgullo y en soberbia. Y entonces Agar entra en una arrogancia, en donde ella, viéndose embarazada, cuando estás embarazada, que entra en una mujer. Pues te sientes arrogante, ¿a poco no? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado ver mujeres que se sienten arrogantes porque están embarazadas? Ya estaban así con sus pancitas. Pues porque es que no es algo que lo hagamos a propósito. Digo, hagamos, a lo mejor yo también lo hice, sino porque tu cuerpo está dándole vida a alguien, a otro ser humano, y yo creo que eso es innato, eso es por consecuencia tu actitud y lo que haces. Y entonces Agar entra completamente en esta actitud de orgullo y de soberbia.
soberbia y empieza a hacer de menos a Sarai. Y casi le empieza a decir, pues yo aquí, tú aquí eres un cero a la izquierda y yo aquí soy la que mis chicharrones truenan, ¿no? Y pues no era así. Y entonces, claro, con justa razón, ¿qué harías tú en una situación así? Bueno, primeramente yo no le daba a mi marido a Agar, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que el Señor lo pusiera así, ¿qué harías tú con Agar? A ver, ¿qué harías tú con una persona que le has tendido la mano, que le has dado un lugar y de repente empieza con esa soberbia y esa arrogancia y a decirte tú aquí no vales nada? ¿Qué harías? Corro, claro que sí, la agarro de las greñas y órale, ¿verdad? Pero Sarai le dice a Abraham, oye, pues ¿qué pasa? Yo te di a mi esclava y ella ya entró en esa arrogancia, en ese desprecio y me empieza a ver con ese desprecio y yo no la quiero aquí. Y entonces Sarai empieza a perseguirla, claro que empieza a perseguir a Agar, empieza a estar sobre de ella, tras de ella, pues a lo mejor regañándola, a lo mejor ¿qué haces con una persona que así le empiezas a hacer la vida de cuadritos? Bueno, aquí nadie haríamos eso, ¿verdad? No, claro que no. Pero empieza, y entonces llega un momento en que Agar se siente acorralada, se siente humillada y pasa a ser ella la víctima. Y bueno, en cierta forma, digamos que así fue, porque Sarai la traía en persecución. Pero quiero resaltarte una cosa que de aquí lamentablemente Agar pasa con esta arrogancia y esta soberbia. Muchas veces hay personas a las que el éxito, la prosperidad, los lugares que les das, las denominaciones que les das, todo lo que el Señor les va otorgando, les hace más daño que la prueba. ¿Por qué? Porque entramos en soberbia y arrogancia. Y la soberbia y la arrogancia te lleva a actuar conforme a tu orgullo y soberbia, conforme a tu voluntad, a tu pensamiento, a tu decisión, a tu sentir, a tu emoción. Y nunca tomas en cuenta la voluntad del Padre. Por eso a veces nos es peor el tener una bendición que estar en la prueba. Porque cuando estamos en una prueba constante, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos al Señor, nos empapamos de Él, lo alabamos, lo adoramos, lo buscamos 24/7 y no nos despegamos del Señor. Y cada domingo estamos aquí, y cada martes estamos aquí y nos metemos a las transmisiones de las oraciones y nos metemos a las transmisiones de todo lo que haya en la iglesia y hasta le preguntamos al pastor, oye pastor, ¿y no va a haber más cosas? Porque necesitamos, en una prueba, necesitamos la instrucción del Padre, necesitamos el encuentro en nuestro corazón, pero cuando ya no sentimos las chuchas cuereras, entonces, ¿qué pasa? Entramos en orgullo y en soberbia y el corazón humilde se va, y es lo que le pasó a Agar. Agar ya se sentía la diva de ahí, ¿no? Ella ya sentía que pues aquí yo ahorita me echo al plato al Abrahamcito otra vez, yo tomo el control, le doy una patada a Sarai y me quedo yo con el control de todo. Sí, pues mira, porque el Señor la manda al desierto. El orgullo y soberbia y la arrogancia de Agar la hace que la mande al desierto. Y no se da cuenta que las cosas que estuvo pasando son a consecuencia de esta arrogancia que tuvo en el Señor. Porque cuando en ti y en mí existe la arrogancia, entonces no aceptamos la instrucción del Padre en ninguna área, en ningún momento, en ningún instante. Y esto es, Agar no veía que su vida llegó a un punto de desesperación por su arrogancia y por su orgullo. Ella huyó la primera vez de la casa de su ama, sintiéndose víctima. Y bueno, hasta cierto punto lo fue porque era perseguida por Sarai.
¿sí? Pero todo eso le pasó a causa de ella misma, porque no quiso reconocer la voz de Dios cuando el Señor le dijo: detente, deja de tratar así a Sarai, y lo siguió haciendo. Y cuando el Señor la manda al desierto, me pasa la siguiente, George. Fíjate lo que dice Génesis 16, 7 a 9. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Échate esa. A ver, que tú y yo estemos viviendo una situación así. Y para nosotros es muy fácil: ay, ya no me junto con fulana, ay, no, la bloqueo de las redes sociales, ay, ya no me presentes porque ni siquiera le voy a dar el saludo. Y que te dijera el Señor: ¿dónde andas? ¿A dónde vas, papacito, mamacita? ¿A dónde vas y de dónde vienes? ¿Qué te pasa? Ándale, regrésate. Y a esa que le acabas de dar la vuelta, te cruzaste a la otra acera y hiciste como que te hablaba yo por teléfono, regrésate, ve y salúdala. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Regrésate y perdona. Regrésate y restaura. Regrésate y deja de criticar a toda la gente que está a tu alrededor. ¿Que no te das cuenta que soy yo, el Señor tu Dios, el que hace las cosas? El que da y quita, el que mueve, el que te pone el querer y el hacer, a ti y a todos los seres humanos. ¿Qué harías? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo llevamos en la palabra del Señor y no hemos sido capaces de cambiar nuestra vida? El Señor nos ha dicho: no entres en fornicación. ¿Y qué has hecho? No levantes tu mano, pero ¿cuántas personas están aquí viviendo en fornicación? Porque no están casados con la persona, con tu pareja. Y ahora la nueva modalidad que hay de los sugar daddy y sugar mom, ¿no? Y, o sea, ¿cuántos hay aquí? Mujeres grandes, añosas, o bueno, medianas, andando con chamaquitos de 14, 13 años, y al revés, muchachitas que solamente buscan sacar el dinero a los pobres viejitos. Aguas porque les quitan su tarjeta de bienestar. Entonces, aguas, muchachos. ¿Y cuánto tiempo? Todas las modalidades. Le platicaba yo al pastor en la mañana de una iglesia que me enteré que ahora esa iglesia ya te saluda de buenos días, muchachos, muchachas, ellas, muchaches. O sea, ellas, ¿de qué o qué? Y son las modas, lamentablemente, que Satanás ha puesto en esta tierra. Sí, ha puesto en esta tierra. Y la gente ahora, también comentábamos, hay pastores que se cansan, muchachos, se cansan de estarte hablando del evangelio, de estarte hablando, diciendo, dándote la instrucción correcta por donde debes de avanzar. Y precisamente se inclinan a esta área de las llamadas iglesias progresistas, que ya no les importa de captar gente. O sea, ¿cómo voy a dejar de captar gente y de cómo voy a pagar lo que tengo ahí al lado? ¿Sí? ¿Cómo? ¿De dónde voy a sacarle, no? Y entonces los pastores tienden a hacer tantito: Señor, voy a modificar un poquito y ahora hablo de mi palabra, no de la tuya. ¿Sí? Y entonces entran a esta tendencia que te hablan de la prosperidad, que te hablan de que todos los desvíos sexuales son hechos por el Señor, que te hablan de todo eso para captar a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que a todo ser humano el Señor lo ama y nosotros los tenemos que amar.
Pero eso no nos corresponde a nosotros decir, a darle aceptación a lo que sabemos que no está bien. Si tú conoces a una persona con algún desvío en su área sexual, en su identidad sexual, solo ámalo o ámala, pero sí tienes la obligación de advertirle: estás mal, y de decirle: el Señor te ama, pero el Señor te dice que no lleves a cabo, que no pongas en práctica esta parte, esta identidad mal llevada, porque tu identidad está en Jesús. Y entonces esa es nuestra obligación, y por eso muchos pastores se desvían y mejor prefieren captar gente que captar almas. Sí, que es muy diferente, que la iglesia se llene de la gente a que la iglesia se llene de las almas. Que haya presencia angelical en tu iglesia es una gran bendición, porque no en todas las hay. Y bueno, y cuando no nos damos cuenta que a causa de nosotros precisamente pasamos todas estas tribulaciones a causa de nuestra arrogancia y de nuestra falta de humildad y de nuestra falta de humillación, no nos podemos esperar a que nos pase como le pasó a Agar. Y le dijo el ángel del Señor: vuélvete a tu señora y ponte sumiso bajo su mano. Dios nos permite entrar a un desierto cuando estamos en esa falta de humildad y cuando no nos humillamos ante el Señor. ¿La palabra humillación te suena fuerte? Sí, suena fuerte, porque no conocemos el significado. Pero aún así, la palabra humillación se nos hace fuerte porque no nos es difícil como seres humanos quitarnos de nuestros trofeos de esta tierra, hacernos a un lado. Por eso en algún momento le decía yo a los servidores: las iglesias necesitan estar llenas de mucha gente con el corazón de Bernabé, que agarraba y hacía la voluntad del Padre, hacía la obra del Señor, y no le importaba quitarse y hacerse a un lado, mientras que la obra del Señor estuviera arriba, estuviera avanzando, estuviera exaltándose. No le importaba no recibir los trofeos, no le importaba que otra persona los recibiera, porque él sabía que estaba trabajando para el Señor. Y así tú y yo, si estuviéramos metidos completamente en la palabra del Señor, empapados de su voluntad, no nos pesaría hacernos a un lado, no nos pesaría trabajar para el Señor, no nos pesaría anunciar el Evangelio, no nos pesaría tener enemistades a causa del Evangelio. Nos llenaríamos del Señor. El año pasado te hablaba de una prédica que la llamé Un hombre lleno de Dios. Búscala y escúchala. Te hablé de ese profeta tan lleno completamente del Señor, que sabía cómo iba a ser el Señor, porque todo el tiempo iba a estar tomado de la mano de él, todo el tiempo lo estaba buscando, todo el tiempo estaba empapado de él, todo el tiempo estaba detrás de él, buscándolo. Y eso es lo que tú y yo tendríamos que hacer para poder llegar a alcanzar la humildad y la humillación. La humillación es inclinarte y despojarte de ti y acatar, es decir, obedecer todo lo que el Señor nos está dando, nos está diciendo, nos está ordenando a través de su palabra. En la que sigue, por favor. Filipenses 2, 5 y 8, fíjate lo que dice. Haya pues en vosotros, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y sabes cómo termina este versículo? Hasta la muerte de cruz. Y entonces fíjate, gran cosa nos dice Pablo, nos muestra Pablo este sublime ejemplo de Jesús a través de su vida, a través de todo lo que él se despojó, a través de lo que él renunció
obedecer al Padre, y su obediencia, de hecho, la llevó a tener una obediencia de muerte, y no solamente de muerte física, de muerte en la carne, sino una muerte de cruz. En donde la cruz ¿quiénes eran los que mataban, los que morían en una cruz? Los malditos. ¿Y qué necesidad tenía el Señor de hacerse carne y bajarse de su silla majestuosa y bajar a esta tierra para morir por ti, por mí, por nuestros pecados y tener esa muerte de cruz? Y el Señor Jesús lo hizo. Y el Señor Jesús no le importó. Y él le dijo al Señor todo lo que el Señor le decía. Él obedecía. Él no decía, ay, no sé, no puedo. Ay, es que no tengo tiempo. Es que a esta hora está mi novela y no puedo. El Señor no tenía pretextos. Él nunca chistó ni tantito. Pues voy a ver, voy a probar. El Señor nunca hizo eso. Todo lo que Dios, su Padre, le mandaba, lo hacía. Y el único momento en donde Jesús le pidió al Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue en el momento de la famosa oración en el Getsemaní, cuando el Señor, a punto de ser aprendido para ser torturado, humillado y crucificado, le pide al Padre esa parte. Pero él ya sabía lo que iba a pasar. Pero dime si no iba a entrar en esa petición. Tú y yo, ¿cuántas veces no entramos en la petición de decirle al Padre, Señor, por favor, no permitas esta prueba en mi vida, ay, no permitas que mis hijos así, no permitas que mi matrimonio, que mi negocio, etcétera? ¿Y por qué? Y Jesús, sabiendo lo que le esperaba, ¿qué pasaría si tú y yo supiéramos que al salir de nuestra casa una bola de gente nos está esperando para lincharnos? ¿Qué entraría en ti? Miedo, angustia, desesperación, y no, a lo mejor muchos de nosotros ni saldríamos, sabiendo que en ese momento nos van a apedrear, pero lo tendríamos que hacer. Y Jesús lo hizo, porque así fue la voluntad del Padre, y él no le pesó humillarse ante el Señor. ¿Cómo se humilló ante el Señor? Pues obedeciéndolo. Esa es la más grande humillación que Jesús tuvo ante su Padre, obedeciendo. Y entonces podríamos decir que Jesús se humillaba a cada rato, porque Jesús toda su vida era obedecer al Padre. Todo el tiempo, en cada momento, en cada instante de su vida, era obedecer al Padre. Y nos sigue diciendo Pablo en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el Señor premia cuando tú te humillas, y el Señor premia cuando tienes un corazón humilde. Y el Señor en su momento, en este capítulo de Génesis 16, nos presenta y nos dice que ve el sufrimiento que tiene Agar. Claro que lo ve cuando ella y su hijo son echados al desierto por segunda vez, y ella empieza a vivir en el desierto con su hijo. 12 años después es cuando nace Isaac, pero todo ese tiempo ellos viven en el desierto. Y claro que ve el Señor el sufrimiento también que tuvo Agar en su momento, o en su segundo, si tú lo quieres ver, de víctima. Y el Señor le dijo, no te preocupes, yo te voy a bendecir. Y su hijo tuvo descendencia, y tuvo 12 príncipes, 12 hijos que fueron príncipes. Ya después viene todo lo demás, todo aquello que donde viene cómo el Señor los reprende y bla bla. Pero hoy lo que nos concierne para el efecto de nuestra prédica es decirte que cuando tú tienes humildad y cuando tú te humillas ante el Señor, claro que eres recompensado, claro que el Señor lo ve, claro que el Señor se da cuenta, claro que el Señor lo hace, te premia, claro que así lo hace. Y no premió a Jesús por su humillación, claro que lo humilló, lo premió. Y dice en Filipenses, y en la
la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así es, señores. Hoy te traje un ejemplo. ¿Me pasas la siguiente, George? Ok, me regrésate. Encontré un ejemplo. Hace un tiempo me salió en el YouTube. Ya ves que tú ves algunos temas y te sale, el YouTube te arroja videos, me parece, y me arrojó un video. ¿Tú has escuchado hablar del nadador más lento del mundo? ¿No? Pues a mí, ahí te va. Y a lo mejor vas a decir, bueno, Adri, pero pues eso, al final vas a decir, pero pues él no, ¿quién no cree en Jesús? Pero vas a ver por qué te lo voy a mencionar. Él se llamaba Moussambini, Eric Moussambini. Él era de Guinea Ecuatorial. En el 2000, cuando son las Olimpiadas de Sydney, bueno, pues que le sobra a la Federación Olímpica, le sobran, digamos que boletos o invitaciones para los países, y deciden invitar a los países de estas regiones que casi nunca han tenido participación, habían tenido participación en las Olimpiadas, y deciden invitarlos. Entonces, en Guinea Ecuatorial, empieza el presidente de ahí, empieza a hacer la convocatoria para que vayan, ¿no? Vayan atletas, y empiezan a llegar atletas, pero no hay muchos porque no se acostumbraba, digamos, que fomentar esa cultura del atletismo, de todos los tipos de ejercicio que había. Y de repente Eric Moussambani dice, pues yo voy a ir, porque mi anhelo, después de que pasó las Olimpiadas, en una entrevista le preguntan, ¿y cuál era tu anhelo? Tener una medalla, y dice, no, mi anhelo era solamente viajar en un avión. Y entonces por ese anhelo se presenta y le dice, pues es que yo quiero pertenecer al equipo de atletismo. Él quería correr. Un hombre, dice ahí en el documental, que es un hombre alto, muy alto, y por supuesto yo me imagino que pues no sé, me dirán los que saben de esto, un corredor de 5,000 metros, no lo sé, hubiera estado bueno. Pero ya no había eso, esa parte ya se había cerrado, ya estaba completa. Pero les hacía falta un atleta, un nadador para la natación, el área de natación. Y entonces, pues échate a la natación. Y él dice, ¿quieres ir? Pues sí, con eso voy a viajar, pues voy a la natación. Pero él no sabía ni nadar, muchachos, no sabía nada. Y entonces va y pregunta y busca dónde entrenar, pues encontró solamente la alberca de un hotel, porque en su país pequeño no había nada en donde entrenar, y ahí se ponía a entrenar en la alberca de un hotel a las 4 de la mañana para no interrumpir las actividades propias del hotel, y como pudo, y dice el documental que se puso enfrente de la alberca y le pregunta a los organizadores, ¿y tengo que nadar de aquí para allá? Y le dicen, no, tienes que nadar de aquí para allá y de allá para acá. Y dice, pero pues si no sé nadar. Y pues ahí como pudo aprendió, tuvo la humildad de pedir a los pescadores que estaban en los ríos que le enseñaran a nadar. Entonces con trabajo aprendió a dar unas brazadas, y bueno, ni siquiera aprendió. Dicen que en la Olimpiada, ni siquiera, ya saben, los que sabes que das la brazada y sacas la cabeza para sacar aire, agua, yo no sé, yo la verdad no le voy a esa disciplina, pero bueno, dicen que a la hora de la Olimpiada ni siquiera sacaba la cabeza, ¿te imaginas? Y bueno, y entonces él empieza y ya, se va a las Olimpiadas de Sydney en el 2000, llega a las Olimpiadas, y cuando compiten los de estos países, eran 3 competidores nada más, otros 2, ya se preparan los otros 2, imagínate, con su traje de baño de licra, así, bien padre,
bien actualizado, y el pobre Eric Musambani, pues yo creo con un traje de baño que se le ha recortado un pantalón, yo no sé, porque el pobre ni dinero tenía. Entonces ellas se ponen en posición para tirarse y se oye un balazo. Y los otros dos, pues órale, se tiran. Y él se queda parado porque se asusta. Pues era una salida en falso. Y entonces, como los otros dos se tiraron, pues son descalificados. Y el único que quedó, pues fue él. Y entonces él se tuvo que tirar. Se dice el documental que en ese tiempo era un tiempo que se recorría máximo en 52 segundos. Y él recorrió en 1 minuto 52 segundos. Se echa a la alberca, imagínense cómo estaba nadando, ¿sí? Cómo estaba nadando, que la gente se empieza a reír y a burlar inmediatamente de él. Pero ya después la gente le empieza a gritar y a echarle porras y a decirle, a darle ánimo. Y cuenta él mismo que de regreso a la mitad ella no quería seguir, sentía que se iba a ahogar, porque la fuerza de sus piernas se le estaban acabando, pues no estaba acondicionado en esa disciplina, pero llegó a la meta, ¿sí? Llegó a la meta, y lamentablemente no obtuvo nada, porque pues los tiempos, sino solamente logró ser nombrado el peor nadador del mundo. Pero ¿por qué te cuento esta historia? Porque sabes una cosa, él estuvo en el momento y en el lugar a indicarnos. Él tuvo la humildad de escuchar toda la instrucción de la gente, de los pescadores, de la gente de la aldea, que le estuvo diciendo, haz esto, haz lo otro. Él tuvo la humildad de recibir toda la enseñanza. Él tuvo la humildad de decir, sí, voy, lo hago. Pero sobre todo, él estaba ahí. ¿Y para qué voy con esto? Porque tú no puedes estar faltando a tu cita con el Señor. Tienes que estar ahí, asistentes y servidores. Tienen que estar ahí todo el tiempo, en cada momento, en cada lugar, en cada instante. Porque tú no sabes en qué momento el Señor va a voltear a verte y te va a bendecir. Tienes que buscarlo y tienes que estar presente siempre. ¿Cómo es en la milicia? ¿Cómo es? ¿Cómo les dice? No sé, yo no sé de esto, pero me imagino, soldado Morales. ¿Y qué dice? Presente, Señor. ¿Y qué diría el Señor cuando les diga a ustedes, camino de viento? Presente. Presente. ¿Y a poco un soldado dice, presente? Cuando el Señor venga y les diga, camino de viento, presente, presente, Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí. Por eso es importante que no falte, por eso es importante que lo busques, por eso es importante que tengas un corazón humilde y te humilles ante el Señor, porque cuando tú te humillas ante el Señor, recibes la instrucción del Padre y haces lo que el Señor te está diciendo. ¿Qué pasó con este nadador? No obtuvo la medalla preciada de los seres humanos, que los seres humanos buscan, pero obtuvo más allá. Y dice el documental que después de las Olimpiadas, él tuvo mucha fama, pues porque los de las marcas de NAC, de todas las deportistas lo buscaban para hacer publicidad con él, y ahora él enseña. Después de eso, en su país, en su territorio, empezaron a hacer albercas y zonas especiales para acondicionar a los deportistas. Y entonces, ahora, en esta actualidad, Eric Musambani enseña. Y está abierto a ser enseñado, a seguir siendo enseñado. Y los mayores nadadores le dicen, voy a ir a enseñarle a tu gente, y él dice, adelante, porque tú le vas a enseñar mejor que yo. Eso es un corazón humilde, eso es un corazón que está presente a escuchar de la palabra. Cuando el Señor te dice, hazte a un lado, que yo voy a actuar. Cuando tú y yo hacemos a un lado el orgullo y la soberbia, entonces todas las cosas empiezan a tomar su lugar. Y termino con esta.
Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo dice? Con humildad y mansedumbre. ¿Qué tienes que soportar en tu familia? ¿Qué tienes que soportar en los que están al lado de ti? ¿Qué tienes que soportar? Te dice el Señor, con paciencia, soportándose los unos a los otros. Ten paciencia, el Señor va a actuar, pero primero tienes tú que ponerte en orden. Tienes tú que obedecer la voluntad del Padre. Tienes tú que humillarte ante el Señor, acatando su voluntad, acatando sus preceptos, acatando todas las instrucciones que Él te está dando. Unánimes entre ustedes, no altivos, dice Romanos 12:16, sino asociados con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Es que yo pienso que de esta manera es mejor. No, papacito, no, mamacita. Tu opinión no es la mejor. Dice el Señor, no sean sabios en vuestra propia opinión. Y Proverbios 11:2 te dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Escúchalo. Mas con los humildes está la sabiduría. Y qué mayor promesa, porque sabes una cosa, el Señor a los humildes los levanta. Los levanta en gran manera en el nombre de Jesús. Y la siguiente, la última, escucha esto. Esto para mí lo es todo en este momento. Porque yo sé que tú y yo vivimos tal vez una oscuridad en este momento. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud, en cualquier área que tú quieras. Y para la oscuridad existe una luz y un orden maravilloso que se llama Jesús. Génesis 1 del 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra, del abismo. ¿En qué abismo te encuentras tú ahorita? En toda oscuridad te encuentras ahorita. Y esta palabra es magnífica, porque dice el Señor que su luz, que su Espíritu está sobre la faz y sobre tu abismo y sobre tu prueba y sobre tu oscuridad. El Espíritu del Señor, la luz del Señor está ahí. Y cuando tú tengas la humildad de aceptar la enseñanza del Padre, y cuando tú te humilles a obedecer los preceptos del Señor, entonces la luz del Señor va a entrar a tu